Después las puedo retomar estas notas. ¿Qué es lo que quisiera ver en esta clase? Las propiedades de la ecuación de estado, ¿sí? Ecuación de estado. Ya vimos la parte de termometría, de la temperatura, la escala de temperaturas, su relación entre diferentes escalas. Y esto, recuerden, provenía de la ley cero. O sea, la ley cero tiene como consecuencia, pues, el concepto de temperatura y el concepto la ecuación de estado. De los sistemas termodinámicos. ¿Sí? Eso es como consecuencia de la ley cero de la termodinámica. Entonces tenemos que hacer un repaso o ver algunos conceptos de cálculo, ¿sí? Y cálculo en más de una variable. Porque tenemos una ecuación de estado o sea, una función que depende no de una variable, sino de más de una variable, ¿sí? Entonces la ecuación de estado quedamos que era, pues en general es una relación entre las variables del sistema, ¿sí? Pues ahorita lo voy a poner en general. Si las variables son X y Y, y tenemos la temperatura, y tenemos el número de partículas, ¿sí? Entonces vamos a ir aclarando las cosas. Tenemos el concepto de temperatura por la ley cero, ¿sí? Es este de aquí. Otra variable que tienen los sistemas es la cantidad de materia o número de partículas. Va a depender del sistema cómo podamos medir esto. En los gases es más común medir este número de partículas en términos de moles, que es una definición en términos del número de partículas. Pero en principio, un sistema físico, un sistema termodinámico, tiene cierta cantidad de partículas, número de partículas, ¿sí? Pueden ser átomos, moléculas, etc. En este curso, como les dije, esta variable n la vamos a dejar constante en general. De hecho, solo puse un problema no, ese no, problema no lo he puesto ahorita todavía. Pero en general lo vamos a considerar constante. Esto no tiene por qué ser así, les comenté. Y de hecho en su curso de termodinámica van a permitir que esta variable, bueno, que este parámetro varíe, ¿sí? Es una variable más. Pero aquí lo vamos a considerar en general que es constante. El número de partículas es constante. Entonces tenemos dos variables X y Y. Este es cuando tenemos un sistema que solamente tiene dos variables independientes, la T, o la tercera variable, considerando otra vez n constante, hay tres variables. Pero como tenemos una ecuación de estado, solamente hay dos independientes, ¿sí? Entonces, dos variables independientes. Estos se les conoce como sistemas simples. ¿Sí? Dos variables independientes. Y estas variables vamos a ver que siempre es una intensiva y otra es extensiva. Pensemos en un gas. Siempre el gas es nuestro caballito de batalla, como dicen, ¿sí? Entonces, ¿cuáles serían las variables? En un gas, voy a ponerlo aquí, en un gas. Pues mis variables serían la presión, el volumen, la temperatura y el número de partículas. Otra vez, n es constante, ¿sí? Ya no lo voy a decir, pero n siempre es constante, pero siempre sigue siendo una variable, ¿no?
Entonces tenemos tres variables, PBT, ¿sí? La intensiva en el gas es la presión. Esta es la intensiva. Y el volumen es la variable extensiva. Una variable es intensiva si no depende de la cantidad o del tamaño del sistema. La presión no depende del tamaño del sistema, ¿sí? En un gas. Y las variables extensivas sí dependen del tamaño o de la cantidad. Entonces el volumen es claramente una variable extensiva, porque pues precisamente el volumen es el tamaño del sistema. La temperatura también es una variable intensiva y el número de partículas es una variable extensiva, ¿sí? Aquí lo puedo poner. Esta es extensiva y esta de aquí también es extensiva e intensiva es esta, la presión y la temperatura. Entonces tenemos relaciones entre tres variables suponiendo n constante. Y digo que es una relación en general porque no siempre es posible despejar una en términos de las otras, ¿sí? Pero vamos a suponer que sí, o sea, puedo despejar una variable en términos de las otras, ¿sí? Entonces vamos a hacer un repaso de algunos conceptos de cálculo. Entonces vamos a suponer que tenemos una función de z de xy, ¿sí? Que sería en el gas, por ejemplo, la presión como función del volumen y la temperatura, ¿sí? Con n constante. Entonces tenemos funciones que son, que tienen dos o más variables, ¿sí? Este es un sistema simple, pero hay sistemas más complicados que tienen más variables. De hecho, un sistema simple tenemos aquí todavía n que es variable, pero bueno, ahorita lo estamos considerando constante. Pues vamos a ver algunas definiciones de cálculo. Aquí creo que me puede ayudar algunas figuras que tenía. Déjenme ver. Bueno, aquí, ajá, esta me va a servir. Entonces lo que tenemos, pues es una función, ¿sí? En dos variables, vamos a suponer. Y es una superficie, ¿no? En los ejes X, Y y Z. En una dimensión, pues sabemos que podemos definir la derivada, ¿sí? De una función. Si tenemos una función en una dimensión, f de x, déjeme hacerlo mejor. Tenemos aquí una función f de x. Y definimos pues la derivada, ¿no? En cualquier punto. La derivada es un concepto puntual, ¿no? Que depende del punto, ¿no? Y es la pendiente de la recta en un punto dado. Entonces tenemos la derivada, ¿no? Derivada de f respecto de x. Aquí en una función de dos variables podemos definir o se definen las derivadas parciales, ¿sí? Y esas derivadas parciales no es más que hacer un corte a esa superficie, ¿sí? Si fuera la derivada parcial respecto de x, a y constante es simplemente ponerse en una y constante, hacer un corte de esa superficie y ese corte pues define una curva. Y esa curva pues me reduce al caso en una dimensión. Entonces aquí tenemos derivadas parciales.
Yo espero que parciales, esto ya lo hayan visto, ¿no? En cálculo. Tengo entendido que ahorita están en cálculo 3, ¿no? Con las derivadas parciales de una función, en este caso tenemos la derivada parcial de z respecto de x, que voy a poner que sería un límite cuando delta x tiende a 0, de la función z de x más delta x, menos z de x, ¿no? Entre delta x. Y la parcial de z respecto de y, que es lo mismo, ¿no? Simplemente con delta y. Aquí en una dimensión tenemos un concepto que es la diferencial, ¿sí? Y la diferencial son los cambios que tiene la función, ¿sí? Entonces, si me fijo aquí en este punto x y después en un x más delta x, lo voy a poner así para que me sirva un poco la figura. Entonces, aquí tengo x más delta x. Entonces, ¿cuál fue el incremento en la función? Pues delta f. Voy a poner esto aquí nada más. Entonces, delta f, pues es la función en x más delta x menos la función en x, ¿sí? Que sería esta altura, ¿sí? Ese es delta f. ¿Sí? Ahora ese delta, esto lo puedo dividir entre delta x. Y pues si lo divido, lo multiplico por delta x. Ahora tomo límite cuando delta x tiende a 0, y esto me da el concepto de diferencial, ¿sí? Estos incrementos se convierten en diferenciales y tengo que la diferencial de f esto sería la derivada, que sería la derivada de f respecto de x por dx. Esto es la diferencial, el concepto de diferencial. En una dimensión. La diferencial tiene diferentes usos, pero uno de ellos es delta tiende a 0, sí, delta. Bueno, ya no entendí la pregunta. Bueno, si tienen dudas, me dicen. Es que en el límite le puso delta x tiende a x. Ah, sí, gracias. Delta x tiende a 0, gracias. Entonces, la diferencial tiene diferentes usos. Uno de ellos es una aproximación lineal, ¿no? De esta directamente podemos obtener una aproximación de la función f de x en un punto dado. Entonces, en este punto, que es esta recta, ¿no? Esta recta es una... la recta es una aproximación lineal de la función de f de x, ¿sí? Claro, esto se satisface en cada punto, o sea, no es... Bueno, se pueden extrapolar tanto como ustedes quieran, pero cada vez va a ser peor la aproximación. Entonces, esta aproximación es local en un punto dado. Y lo podemos obtener directamente de la diferencial. De la diferencial, pues en un punto dado, ¿no? En x0, vamos a ponerle x0 aquí. ¿Cuál es la ecuación de esta recta? Pues es delta f, o sea, en vez de ser unos diferenciales, ahora en este punto x0 es la derivada en ese punto 0 y estos diferenciales se convierten en incrementos. Entonces esto es la derivada de f en x, respecto de x en x0 por delta x. Y esta es la ecuación de la recta. ¿Sí? Es la aproximación lineal en este punto x0. ¿Qué pasa en dos dimensiones? Pues en dos dimensiones tenemos una superficie
Déjenme ver si tengo aquí. Ajá, aquí tengo otra figura. Entonces, ¿cómo está dada la diferencial en dos, para una función de dos variables? ¿Ya vieron esto en cálculo? ¿Cómo es la diferencia? O sea, ¿cómo está dada la diferencial de z? Si z es función de x y y. Se le conoce como diferencial total de z. ¿No? ¿No lo han visto? Creo que también se ve en ecuaciones diferenciales. Ajá. Pero ya están llevando ecuaciones diferenciales. Sí, también se ven ecuaciones diferenciales, en efecto. Bueno, ¿cómo va a estar dada la diferencial en una función de dos o más variables? Pues es una combinación de diferenciales en x y en y, ¿sí? Entonces va a estar dada por dz respecto de x por dx más la parcial de z respecto de y por dy. ¿Sí? Esto se puede obtener de manera sencilla. Haciendo algo similar a que hicimos aquí, es ver el delta z, que es la función, ¿no? O sea, en dos variables, pues tengo la posición en x y y, ¿sí? Un valor z dado para x y después me tengo que mover un delta x y un delta y. Entonces tenemos la función, aquí está con f, pero es z también, aquí como lo tengo. Esta es la función en este punto, en x, y después me muevo un delta x y un delta y sería esta la función. Entonces ese incremento sería, bueno, esta sería la función en ese punto, en f de x más delta x, coma, f de y más delta y, ¿sí? Entonces delta z, que es delta f, no es lo mismo, aquí lo están poniendo en esta figura, z es igual a f de x ya, ¿sí? Entonces es z de x más delta x, coma y más delta y, menos z de x, coma y. Eso es delta z, y aquí lo que podemos hacer es z de x más delta x, coma y, más delta y luego podemos sumar y restar. Entonces vamos a restar z de x, z de x, a ver, déjenme ver esto. Lo voy a hacer muy rápido, esto no es lo importante. Pero puedo restar z de x, coma y, más delta y. Y como lo resté, lo tengo que sumar, entonces más. Aquí puedo poner z de x de y más delta y, pero tengo este otro término, menos z de x, coma y, ¿sí? O sea, sumé y resté este término. Simplemente para que me salgan las diferenciales. Entonces divido entre delta. Fíjense, aquí ya tenemos la derivada, pero en y, en x, ¿sí? Porque es x más delta x menos z en x. Y se mantiene constante, y más delta y. Entonces esta la multiplico por delta x y la divido y la multiplico por delta x. Y esta la divido entre delta y la multiplico por delta y.
Y aquí tenemos ya la derivada en y, porque vean que es en el mismo punto en x, pero en y más delta y menos la misma función en y. Todo esto hago el límite cuando delta x y delta y tienden a 0. Y me queda que la dz va a ser, esta va a ser esta es la derivada parcial de z respecto de x por dx, ¿sí? Este se convierte en un diferencial más la parcial de z respecto de y. Esto se puede hacer un poco más formal de z de y, ¿sí? Pero este es el resultado. Este es el que me interesa, ¿sí? Esta es la diferencial. Se le conoce para una función z de x y se le suele llamar diferencial total. En termodinámica, nosotros, esto es, esto es, bueno, parte del curso de matemáticas, de cálculo, y se suele escribir así en cálculo, pero en termodinámica hay que ser muy explícitos en las variables, ¿sí? Entonces aquí z es función de x y y, y esta es derivada de z respecto de x, manteniendo y constante. Entonces lo tengo que escribir así. Y esta derivada parcial es la derivada parcial de z respecto de y, manteniendo x constante. En termodinámica es muy importante porque, por diferentes razones, estas derivadas son funciones en general, ¿sí? O sea, estas son funciones. Son funciones de x y y. Precisamente esa es una de las aplicaciones en termodinámica. Esta le voy a llamar m y esta n, ¿sí? Entonces, de z lo puedo escribir como m por dx. Pero m es función de x y y. Más n, que es función de x y y. De y. Entonces, una de las razones por qué en termodinámica le ponemos este subíndice es precisamente eso. Dada una función, sabemos de quién es, bueno, dada una derivada parcial, sabemos de quién es función. ¿Sí? Parece obvio aquí, pero después hay muchas variables en termodinámica y las cosas se empiezan a complicar. Otra es, bueno, tiene que ver con eso, ¿sí? ¿De quién es función? Entonces, al haber muchas variables en termodinámica, uno se empieza, es posible confundirse, ¿sí? Una variable respecto de otras. Bueno, entonces solamente digo eso. En termodinámica es importante siempre este subíndice, ¿sí? Decir respecto de quién es constante. Y lo vamos a ir viendo, porque es importante poner esto. Entonces, esta es la diferencial total, ¿sí? Ok. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno. ¿Qué pasa en termodinámica? Fíjense, en termodinámica vimos, bueno, tenemos una ecuación de estado, ¿sí? Pero ninguna variable es privilegiada. Es decir, no siempre tengo por qué decir la presión es función de B y T. O sea, yo también puedo decir que el B es función de P y de T. O T es función de P y B. ¿Sí? O sea, no hay una variable privilegiada o algebraicamente podría ser que yo no pueda despejar P explícitamente función de B y T. Entonces, algunas variables a lo mejor sí las voy a poder poner en términos de las otras. De hecho, en general, lo que tengo a veces son relaciones. Aquí me faltó igualarlo a cero. Es una relación.
entre esas variables. Entonces, esta diferencial en z, si z es función de x y y, pues este es su diferencial, ¿sí? Pero también puedo suponer que x es función de z y y. Todo aquí, pues con las condiciones que se deban de satisfacer, según cálculo, pues que creo que haya, esto se puede poner en términos de teorema de la función inversa, que en cierta región sea creciente, decreciente, no sé, cosas de ese tipo. Pero pensémoslo prácticamente, ¿no? Yo puedo poner x como función de z y de x, ¿sí? O y como función de z y de x, perdón, o x como función de z y y. Eso se le suele llamar en termodinámica como representaciones, ¿sí? O sea, yo puedo tener z como función de x y su diferencial es esta, la voy a cortar. Ay, se fue con todo. Perdón. A ver si me sale. Ese es su diferencial. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, si yo supongo que tengo, es la misma relación, ¿sí? O sea, es despejar una respecto de la otra. Pero en termodinámica eso es importante. O sea, parecen cosas triviales, pero después vamos a ir viendo. Entonces puedo poner a x como función de z y de y. Entonces hacer su diferencial. De z es la derivada parcial de x respecto de z a y constante por dz. ¿Sí? O sea, termodinámica es en 1000 derivadas parciales. Luego la derivada parcial de x respecto de y a z constante de y. Y luego también puedo tener y como función de x y z. Entonces tengo de y, la diferencial total de y sería la parcial de y respecto de x a z constante de x más, y así hasta el infinito, ¿no? Entonces de y luego de z, a ver si no me confundo, si me confundo me dice. A x constante de z. Ok. Pero es la misma función, o sea, es despejar una respecto de la otra, ¿sí? Entonces, fíjense, tenemos 6 derivadas parciales, 6 diferentes derivadas parciales para una misma relación, una misma ecuación de estado. Sin embargo, no todas son independientes. De hecho, solamente son 2, hay 6 derivadas. 6 derivadas parciales. Pero solo 2 son independientes. ¿Sí? Las otras están dadas, o sea, solo hay 2 independientes y hay una relación entre todas estas 6. ¿Sí? Y ahorita vamos a deducir esa relación. Bueno, todo esto ahorita es matemáticas, no cálculo. Entonces, de esta ecuación, de esta diferencial en dz, voy a sustituir esta diferencial de x por esta de aquí. O sea, ahorita lo que voy a hacer es encontrar 2 relaciones, lo que se conoce como la relación inversa y la relación cíclica, entre estas 6 derivadas parciales. Entonces, copiar y pegar. Pero en vez de x, bueno, aquí voy a sustituir de x con esta de aquí. Entonces también voy a copiar. Y pegar. Entonces este es de x. Y ese lo voy a sustituir aquí. Entonces, ¿qué me va a quedar? Entonces me va a quedar dz igual a esta derivada. Bueno, pues no lo voy a tener que hacer. Dz respecto de x. Sí, tengo tiempo. Respecto de y, la y constante y luego diferencial de x, pues todo este de aquí.
Entonces, pues lo voy a copiar. Cualquier duda me dice. Luego tengo este otro término, más este otro de aquí. Ahora vean que tengo ya dz aquí y tengo dy aquí. Entonces solamente hay dos diferenciales, en dz y en dy. Y voy a agrupar. Entonces puedo hacer esto. Voy a agruparlas en dz. Entonces tengo aquí uno. ¿Sí? Y luego tengo este, que sería este, por esta derivada, por esta derivada. Luego lo paso para el lado izquierdo y pasa con un signo negativo. Menos, entonces va a quedar menos, la parcial de z respecto de x, a y constante, por la parcial de x respecto de z a y constante. Todo eso fue por dz. Más, ahora voy a agrupar los términos en dy. Más, creo que, voy a ver si cabe. Creo que me tengo que dar espacio. Ahora en dz, en dy, perdón. Ahora en dy. ¿Cuáles son los términos que tengo? Pues tengo este de aquí, que es la parcial de... Ay, como todo lo pasé para el lado izquierdo, le voy a tener que cambiar el signo, ¿no? Ok, bueno. Ese signo ahorita se me va a cancelar. Va a quedar menos la parcial de z respecto de y a x constante, pues este término, más este de aquí. Sí, pero como están en el lado derecho, lo paso para el lado izquierdo, pasan con signo negativo. Entonces va a ser menos la parcial de z respecto de x a y constante, que es este, por este término, que es la parcial de x respecto de y a z constante, y ya. Y esto es igual a 0. ¿Sí? Este signo, vean que, bueno, lo dejo. Sale sobrando, pero lo voy a dejar. ¿De acuerdo? Ahora tengo esto igualado a 0. En general, dz y dy no tienen por qué ser 0. Entonces, para que esto se satisfaga, cada uno de estos términos tiene que ser igual a 0. Entonces, este tiene que ser 0 y este de aquí tiene que ser 0. Esta primera relación me dice que, vean que hay un signo, entonces lo puedo escribir así, que la parcial de z respecto de x a y constante, hay un 1, entonces, como esto es igual a 0, puedo pasar el 1 para el otro lado, o el signo, se cancela y me va a quedar lo siguiente. Este término es igual a 1 entre este de aquí, que es la parcial de x respecto de z a y constante. Esto se le conoce como relación inversa. Perdón, ¿por qué eran 0 los términos? Porque esto está igualado a 0. Entonces, estas diferenciales de z y de y en general no tienen por qué ser igual a 0. Entonces, para que esto sea 0, estos en general, los términos entre corchetes, tienen que ser igual a 0. Entonces, es una suma de dos términos. Gracias. Ok. Entonces, esta primera me da la relación inversa y esta segunda me da lo que se conoce como la relación cíclica, que se puede escribir así. Vean que este menos se cancela, ¿sí? O sea, este menos lo puedo poner externo. Lo voy a poner
para no haya confusión. Que quede claro. Entonces este en vez de ser negativo es positivo, ¿sí? Pero igual tiene que ser cero. Entonces ese signo no afecta en nada. Entonces esto tiene que ser cero. Entonces puedo poner voy a escribir el resultado, fíjense. Esto es cero. Esto de aquí lo puedo pasar para el lado derecho. Luego puedo usar esta relación inversa para esta, por ejemplo, ¿sí? Va a ser derivada parcial de y respecto de z a x constante, ¿sí? Y la otra también, x respecto de z a y constante, ¿sí? Entonces va a quedar lo siguiente. Lo pueden comprobar. Es dz respecto de y a x constante. De hecho, así es la manera en la cual uno se la aprende, ¿no? Son tres variables, z, y x, ¿sí? Entonces es parcial de z respecto de y a x constante, luego es el producto de tres derivadas parciales. Luego la otra derivada parcial es y respecto de x a z constante. Y luego la tercera derivada parcial es x respecto de z a y constante. Z a y constante. Y eso es igual a menos 1. ¿Sí? Porque esto es igual a 0. Entonces, al ser igual a 0, lo dejan en el lado izquierdo y esto lo pasan al lado derecho, pero pasa con un signo negativo. La relación inversa no cambia el signo. Entonces, por eso hay un menos. Lo pueden comprobar. Esto igual a 0 les da esto. Y usando la relación inversa. Esto se le conoce como la relación cíclica. ¿De acuerdo? Entonces tenemos dos relaciones entre las derivadas parciales. De hecho, hay tres diferentes de estas. ¿Sí? Entonces tenemos 6 diferentes derivadas parciales, pero tenemos dos relaciones entre ellas. De hecho, estas son 3 y estas son 4. Entonces tenemos 4 relaciones entre esas derivadas y por lo tanto solamente hay 2 inversas, ¿no? De estas son 3 tipos de relaciones inversas, ¿no? Son 3 de este tipo. Y la relación cíclica pues es la única. La pueden escribir de diferentes maneras, pero lo más común es que empiecen es seguir esa reglita, ¿sí? Z respecto de y a x constante y luego las otras derivadas les salen solitas. Ustedes pueden empezar con la que ustedes quieran y las otras dos les van a salir solitas. Entonces, Z respecto de y a x constante, luego derivan esta respecto de esta, que es esta respecto de esta, y la tercera siempre es la otra constante. Y luego la otra derivada es esta respecto de esta, que es esta respecto de esta, manteniendo la tercera variable constante. Bueno, estas son dos relaciones que nos van a servir. Entonces después vamos a ver algunas propiedades más. Déjenme ver qué les puedo comentar. Esto. Ok, déjame ver qué.
Bueno, esta diferencia. Déjenme hacer un comentario aquí, que después lo vamos a retomar. Ok. Bueno, aquí esta es a partir de una función z de x, y. ¿Sí? Después vamos a ver lo que significa una diferencial exacta. ¿Sí? Entonces, no una forma diferencial, una forma diferencial es de geometría diferencial. Una expresión diferencial. Esta es una expresión diferencial. Expresión diferencial. Bueno, no esta, porque aquí ya estoy suponiendo cosas. Lo siguiente. Una función m de x, y de x más n de x, y de y. Sí, esta es la expresión diferencial. Voy a borrar esto, perdón. No era esto lo que quería. Esa expresión diferencial, vamos a decir que es una diferencial exacta. Diferencial exacta. Si esta expresión diferencial proviene de una diferencial total, ¿sí? Es decir, si hay una función z de x, y, o sea, tal que, pues dz es igual a m de x, y de x más n de x, y de y. ¿Sí? Entonces, si esta expresión diferencial es exacta, si existe una función z que es función de x y y, tal que su diferencial su diferencial total de z es esta expresión, ¿sí? Y en ese caso es claro que esta m pues sería la derivada parcial de z respecto de x a y constante, y esta sería la parcial de z respecto de y a x constante. O sea, algo importante que deben anotar es que una expresión diferencial en general no es una diferencial exacta, es decir, no hay una función z de x, y tal que si que esta expresión diferencial provenga de una función. ¿Sí? Entonces, voy a buscar algún ejemplo, ahorita no lo tengo. Pero ejemplos donde no exista una función. ¿Y cuál va a ser la condición? O sea, la condición para que esta expresión diferencial sea exacta, la condición necesaria y suficiente, o sea, un sí y solo sí, y suficiente, es que esta derivada respecto de y sea igual a la derivada de esta función respecto de x. O sea, estas son funciones. Estas son funciones. O sea, no estoy partiendo de esto. ¿Sí? O sea, esto lo olvidamos, sino que yo conozco esto. Son funciones de x y y. Mi pregunta es si esta diferencial proviene, o sea, es la diferencial exacta de una función z de x y y. Eso se va a satisfacer si la derivada parcial de m, las derivadas cruzadas de m respecto de y, es igual a la parcial de n respecto de x. ¿Sí?
Si eso sucede, entonces existe esta función y por lo tanto, estas derivadas cruzadas son las segundas derivadas en z. Las segundas derivadas cruzadas en z. O sea, aquí no se... bueno, son las derivadas cruzadas. Iba a decir algo que a lo mejor confunde más. ¿De acuerdo? Entonces, esto es equivalente a decir que dz respecto de y respecto de x es igual a la parcial, la segunda derivada de z respecto de x y respecto de y respecto de x. ¿Sí? Si sucede esto con estas funciones, entonces existe esta función z de x y, tal que esta expresión diferencial es la diferencial total de z. Lo importante en termodinámica es que hay diferenciales que son exactas y hay diferenciales inexactas. Una diferencial inexacta es, pues, que no exacta, es decir, no tiene una función cuya expresión diferencial provenga de una función. A veces esta función se le llama potencial, no es muy común en termodinámica, pero sería una función cuya derivada, su diferencial total me da esa expresión diferencial. Bueno, en termodinámica hay diferenciales exactas. Vamos a ponerlo así. Las variables de estado sus diferenciales son exactas. Entonces, si son variables de estado, sus diferenciales son exactas. Pero hay otro tipo de diferenciales en termodinámica que no son diferenciales exactas, y es el calor y el trabajo. No te lo voy a poner. Después vamos a ver ambos conceptos, pero lo podemos adelantar. dQ, de hecho hasta le ponemos barrita en termodinámica, en física, esta barrita significa que no son diferenciales exactas. dQ y dW, esta es la diferencial del trabajo, del calor, perdón. Y la diferencial del trabajo del trabajo termodinámico. Después lo vamos a definir, ambas cosas. No le voy a poner así. No son exactas. ¿Sí? Las variables de estado, sí, sus diferenciales son exactas. ¿Sí? Si tienen una variable de estado, su diferencial es exacta. Dos diferenciales en termodinámica que no son exactas es el calor y el trabajo. Entonces, si no son exactas, ¿qué me podrían decir del calor y el trabajo? Si una diferencial es exacta, tiene una función de la cual su diferencial es total, pues es la expresión diferencial. Es decir, hay una función de ellas. Entonces, ¿qué pasa con el calor y el trabajo ahorita a este nivel? Así, por lo que estamos definiendo como una diferencial exacta. ¿Qué me podrían decir del calor y del trabajo? Si no son exactas. Pues que no hay una... Profesor. Sí, adelante. Pero bueno, bueno, por lo que sé, también se podrían convertir en en exactas, ¿no? ¿O no aplica el caso? Vamos para allá.
Ahorita, ¿qué me podrías decir de que no es una diferencial exacta, el calor y el trabajo? Pues que no tienen una función, no son funciones. El calor y el trabajo no son funciones. Pues más que sean continuas, no hay una función. O sea, el calor no es una función de lo que ustedes quieran, dependiendo del sistema. Por ejemplo, si habláramos de un gas, el calor no es, nunca es una función de, no sé, la presión y el volumen. No, para nada. Igual el trabajo. El trabajo no es una función de la presión y el volumen, o del conjunto, o de las dos variables que ustedes quieran. Tenemos un sistema simple, solamente dos independientes, o presión, temperatura, dos variables, ¿sí? Entonces esto no es posible. O sea, no son funciones. Lo que comenta su compañero es que a partir de una diferencial inexacta, se puede definir una diferencial exacta. No siempre sucede. Esto desde un punto de vista matemático, ¿sí? Tiene que tener ciertas condiciones. Entonces, estas diferenciales las podemos convertir en exactas. Y una muy importante, el calor. El calor la podemos convertir en una diferencial exacta. En matemáticas, pues, lo que hace falta es multiplicarla por un término. Ese término se le llama factor integrante. Entonces, la diferencial exacta del calor, el calor no es una diferencial exacta. La podemos convertir en una diferencial exacta. Multiplicando por un término. Esa diferencial exacta que definimos a partir de la diferencial inexacta del calor es la entropía. Pues al hacerla exacta, la nueva diferencial es una función. Entonces la entropía es una función, es decir, es una variable de estado. Todo eso lo vamos a ir viendo. Ahorita solamente es un adelanto. ¿Queda claro? Al menos esta parte. Esto de aquí, que quedamos que cuáles son las diferenciales exactas y que las variables de estado son diferenciales exactas. Entonces vamos ahora sí a pegar las cosas que estamos viendo en matemáticas con termodinámica. Perdón por estar subiendo. Entonces, ¿qué es lo importante? En termodinámica tenemos la ecuación de estado. Y estas derivadas parciales, todas estas derivadas parciales, ¿sí? Que aquí vimos desde el punto de vista matemático, en termodinámica se les conoce como susceptibilidades o funciones de respuesta. Entonces, las derivadas parciales son, o se les conoce como funciones de respuesta. O susceptibilidades. ¿Sí? De hecho, tenemos dos tipos de susceptibilidades. Una es de origen mecánico, entre comillas, porque depende del sistema, pero, o sea, mecánico y otros. Lo voy a poner así, otro. Y otro tipo de susceptibilidad que es térmica. ¿Y qué significa esto físicamente? Las derivadas parciales son cambios, ¿sí? De una derivada, de una variable respecto de la otra, manteniendo una de ellas constante. Bueno, la tercera constante. ¿Qué entienden por una susceptibilidad? Que pueden cambiar.
Ajá, tiene que ver con cambios, pero es algo más que voy a pausar. Grabando. Son, eh, nos dicen cómo cambia el sistema al cambiar una de sus variables, cómo responde el sistema, ¿sí? O sea, determinan cómo responde el sistema ante cambios de una variable. También se les conoce como inercias, o sea, son ciertas inercias del sistema. Sí, una inercia es algo que, como la masa, ¿no? La masa es un concepto que tiene que ver con la inercia. Entonces, la masa es, o sea, un cuerpo, eh, de acuerdo a la segunda ley de Newton, F igual a ma, pues si a un cuerpo le imprimimos cierta fuerza, va a responder con cierta aceleración. ¿Y cómo? Pues va a depender de su masa. Dependiendo de su masa, pues vas a necesitar poquita fuerza para darle cierta aceleración o mucha fuerza para dar esa misma aceleración, ¿sí? Son inercias, determinan cómo responde el sistema ante ese cambio, ¿sí? Además, estas derivadas parciales, estas susceptibilidades, son las más claras que podemos determinar experimentalmente, ¿sí? Aquí el problema con el que nos enfrentamos es que son más de una variable. Si fueran dos variables, pues cambias una de ellas y la otra queda determinada. Pero aquí tenemos en el sistema más simple dos variables independientes. Entonces tienes que cambiar una y mantener la otra constante, porque si la otra la mantienes, cambia, o sea, la puedes también cambiar, pero las cosas te van a complicar al determinar una ecuación de estado de un sistema. Algo que no he dicho es que la termodinámica no me dice cómo son las ecuaciones de estado. Tengo que hacer experimentos. Entonces, uno de ellos es determinar las derivadas parciales, las susceptibilidades. Es decir, tenemos dos problemas, ¿sí? O dos cosas que hacer. Una es, si tenemos la ecuación de estado, pues podemos determinar sus derivadas parciales, es decir, sus funciones de respuesta o susceptibilidades. Pero ¿quién nos da la ecuación de estado? La termodinámica no nos dice cómo son las ecuaciones de estado. O sea, la termodinámica no puede decirnos cuáles son las ecuaciones de estado. Nos dice ciertas relaciones entre estas derivadas, que existe esta ecuación de estado. Mica, no dice. Entonces, para encontrar la ecuación de estado, podemos hacer modelos y modelos microscópicos. Entonces, aquí más bien es física estadística. Modelos microscópicos. Y si tenemos esa ecuación con un modelo, hacemos física estadística, podemos encontrar susceptibilidades. Y estas son las que tiene acceso, podemos tener acceso a ellas a través de experimentos. O sea, son más de tipo experimental. Y bueno, si tienes tu modelo, haces física estadística, encuentras una ecuación de estado para un sistema, determinas sus susceptibilidades y una manera de comprobar, pues es hacer experimentos y si tu modelo pudo explicar bien esta susceptibilidad de lo que observas en el experimento, pues tienes palomita, ¿no? Tienes una estrellita y escribes un artículo. Y el otro problema es, dadas las susceptibilidades, que las puedo determinar experimentalmente, ¿cómo puedo encontrar la ecuación de estado?
Entonces el otro problema es susceptibilidades, que son derivadas parciales. Solo lo voy a poner así. Susceptibilidades. ¿Cómo encuentro? O sea, de aquí para acá es muy claro, ¿no? O sea, de aquí ni siquiera pongo un signo de interrogación, es simplemente derivar. Entonces, de susceptibilidades a ecuación de estado. Ecuación. ¿Cómo paso de unas susceptibilidades a una ecuación de estado? Es decir, de derivadas parciales a una ecuación de estado. O sea, yo tengo esto de aquí y quiero encontrar z de xy. O sea, si yo tengo z de xy, puedo calcular sus derivadas, es decir, sus susceptibilidades. Pero si tengo sus susceptibilidades, sus derivadas parciales, ¿cómo encuentro z de x? Pues tengo que integrar. Y después vamos a ver cómo integramos. Entonces, este paso, pues hay que hacer una integración. Bueno, entonces vamos primero con esto, seguir tratando de hablar sobre esto, ¿sí? De las susceptibilidades. Entonces, las derivadas parciales son funciones de respuesta o susceptibilidades. Entonces, déjenme ver qué más. Ok, entonces vamos a plantearlo. Primero general y después ya vemos con ciertos sistemas. Entonces ahorita todo eso ha sido muy general. Vamos a estudiar al menos dos sistemas, que es el gas y un sólido elástico. Si me da tiempo, podríamos ver lo del sistema magnético y creo que ya. Y puedo comentar sobre algunos otros, pero precisamente la termodinámica nos dice ciertas reglitas, ¿sí? O sea, hay muchas cosas que son similares. Precisamente, bueno, una de las cosas importantes de la termodinámica es que a pesar de que son diferentes sistemas, desde el punto de vista quizá matemático, ahí son muy parecidos las cosas, ¿sí? Y lo vamos a ir viendo. Pero bueno, ahorita consideramos pues un sistema en general. Entonces tenemos una relación entre dos variables del sistema, que son x, y, son las variables de estado. No, ahorita todo lo vamos a hacer respecto de variables de estado. Después vamos a ver el calor y el trabajo. Entonces tenemos dos variables y aparte tenemos la temperatura, ya sabemos que tenemos la temperatura y esa temperatura es variable, perdón, esa es una variable común a cualquier sistema. ¿Sí? Estas van a depender del sistema, X y Y, dependen del sistema. ¿Sí? Piensen en el gas, presión y volumen. Y la otra variable es el número de partículas, pero como les he dicho, este va a ser constante. ¿Sí? Entonces tenemos una función, o sea, una ecuación de estado que depende de dos variables independientes solamente, con lo que dije hace rato. Entonces podemos formarlas de diferentes derivadas parciales, diferentes susceptibilidades. ¿Sí? Por ejemplo, en el gas, tenemos P y B, y bueno, la tercera que es la temperatura. Déjenme ver qué... Ajá, ok. Entonces, fíjense, aquí voy a poner... esta es una relación,
no es una función, perdón. Bueno, sí es una función, pero es una relación. Siempre se me olvida igualar a 0. O sea, esta es una relación. Entonces, de aquí puedo obtener, por ejemplo, la presión, en principio, como función de B y T, ¿sí? Y N es constante. Lo voy a seguir poniendo, pero N es constante. Entonces, la presión es función de B y T. Entonces, puedo formar su diferencial, ¿sí? Ajá, si fuera para el gas. Ah, es que lo había hecho para algo general. Déjenme ponerlo en algo en general, ¿sí? No, esto sería para el gas. Pero algo en general podría decir que Y es función de X y T, ¿sí? Y aquí sí voy a quitar N. Entonces puedo formar su diferencial. Entonces, aquí lo importante es que tenemos la temperatura. O sea, la temperatura es una variable común, ¿sí? A todos los sistemas. De hecho, la temperatura y el número de partículas, todos los sistemas. Y la termodinámica es muy general, tiene un carácter muy general. Por ejemplo, las ondas electromagnéticas también podemos estudiar su termodinámica. Algo importante es que la radiación tiene también propiedades termodinámicas. Y ahí no queda tan claro quién sea n, el número de partículas. En realidad podemos pensarlo como un gas de fotones. Entonces también esta variable n siempre juega un papel, es común a todos los sistemas, ¿sí? Pero ahorita lo importante es la temperatura. Entonces esta diferencial de y, suponiendo que es de una función de x y t, siempre, algo aquí se me pasó, siempre estas variables vienen en pares, es decir, una es intensiva y la otra es extensiva. Entonces estas variables, voy a poner así. Una es extensiva. ¿Qué puedo poner? Aquí como lo tengo. Déjenme borrar este de aquí y ponerlo así. Entonces este va a ser el volumen y este va a ser la presión. Entonces siempre vienen en pares. Y aquí podemos en general poner que X va a ser la extensiva y Y va a ser la intensiva. Y para el gas, pues sería el volumen X y Y sería la presión, que es intensiva. Si un sistema tuviera más variables, siempre vienen en pares. Otra intensiva y otra extensiva. Y si ahí tiene más, pues siempre vienen en pares. De hecho, se les llama variables conjugadas. ¿De acuerdo? Entonces vamos con la diferencial. Entonces la diferencial de Y sería la parcial de Y respecto de X a T constante de X. Más la parcial de Y respecto de T a X constante por dt. Y aquí vemos que siempre tenemos piensen que ya son, más allá que son derivadas parciales, son susceptibilidades. Entonces, esta es una susceptibilidad mecánica, porque es a T constante, a temperatura constante. Déjenme remarcarlo con rojo. Como esta es a temperatura constante, estos son cambios de las variables propias del sistema. Si fuera un gas, sería dP respecto de D, a T constante. Entonces, esta es una susceptibilidad de origen mecánico, entre comillas, porque puede ser de otro tipo de origen. Un sistema magnético, pues sería susceptibilidades de las propiedades magnéticas del sistema. Y otro. ¿Sí? Pero esta es muy clara
qué es una susceptibilidad térmica. Porque son cómo varía la presión, piensen en el gas, y es P, cambiando la temperatura. ¿Sí? ¿Qué son las susceptibilidades? Pues son cómo responde el sistema ante cambios de una de ellas, de una de sus variables. Entonces, esta susceptibilidad me dice cómo responde el sistema si yo cambio su temperatura. Cómo va a cambiar la presión si cambio la temperatura manteniendo el volumen constante. Y recuerden que son 6 derivadas parciales las que puedo formar. Tengo las inversas de estas, pero recuerden que siempre hay 2 independientes solamente. De hecho, hay una tercera que puedo formar con la relación cíclica, que o sea, tengo las inversas de estas y pues no tiene mucho caso. Pero tengo otra que no es una combinación de estas, que sería la derivada parcial de X respecto de Y a T constante. No, esa la tengo aquí, perdón. Sería más bien, también es otra de origen térmico, una susceptibilidad térmica. Es X respecto de T a Y constante. Esa es la que no tengo. Y esta también es una susceptibilidad térmica, porque son cambios en la variable X, piensen en el gas, es B, como cambia el volumen si cambio la temperatura, manteniendo la presión constante. ¿Sí? Entonces siempre esas derivadas, esas susceptibilidades, son las térmicas y las otras. Y las otras tienen que ver con el sistema, con las variables propias del sistema. Entonces ahora sí vamos con un ejemplo concreto en este tiempo que me queda. Quería empezar con el gas, pero yo creo que voy a empezar con el sólido elástico, porque vimos en la primera parte del curso, la parte de fluidos, cosas de este tipo. Entonces ahora sí vamos a ver sistemas en concreto. Lo que tenemos pues son sistemas, perdón por el ruido, bueno, no sé si lo escuchan, me supongo que sí. Diferentes sistemas termodinámicos. Entonces el primero que vamos a ver es un sólido elástico. Siempre que tengamos un sistema, pensemos en los dos puntos de vista, el microscópico y el macroscópico. El macroscópico, pues es lo que nos interesa porque es lo que estudia la termodinámica, pero siempre es importante tener idea de cómo es ese sistema. Entonces voy a poner una figura bastante sencilla. Y esta es una imagen del sistema, ¿sí? Entonces, ¿qué es de manera macroscópica? Es una barra elástica. Es en una dimensión, va a ser en una dimensión ahorita. Sí, es una barra elástica. Así se lo pueden encontrar también en los libros. Elástica. De sección transversal A, es lo que vimos de hecho, la primera clase del curso. Tiene cierta área y podemos ejercer cierta tensión. Aquí tau la vamos a denotar como la tensión. Sí, es una tau. Tau es la tensión. Entonces, lo que vimos en la primera clase, en la primera parte del curso, es que esto da origen a un esfuerzo normal sobre la barra, y esta barra podemos cambiar su longitud. La podemos comprimir o la podemos estirar, ¿sí? Dependiendo de cómo sea este esfuerzo. De hecho, lo que vimos era que el esfuerzo normal era proporcional a la deformación. Pero ahí, esa vez, pues solamente
vimos la parte mecánica, ¿sí? O sea, ejercíamos un esfuerzo y por lo tanto pues se deformaba la barra. Pero ahora sabemos que debido a que hay cambios en la temperatura, también se inducen cambios en la otra variable. Entonces vamos a ver cuáles son las variables de este sistema. Aquí suponemos que A es constante, el área transversal. Entonces el área solamente va a ser un parámetro. Es constante. Entonces, ¿cuáles son las variables de estado de este sistema? ¿Cuáles son las que especifican el estado del sistema? Pues su longitud y la tensión que yo ejerza sobre ella. Vean que la tensión es algo externo, ¿sí? Es la que yo ejerzo sobre esa barra. Y eso me va a determinar su longitud, ¿sí? La longitud es una variable propia del sistema. De hecho, la tensión también lo es. Es una variable que se ajusta a algo externo, ¿sí? O sea, hay una tensión. O sea, si lo viéramos en esta frontera, algo que ejerce esta tensión, esta fuerza, la tensión es una fuerza, pues por tercera ley de Newton, el mismo sistema ejerce una tensión de la misma magnitud, pero con dirección opuesta. Lo mismo pasa con un gas. Un gas tiene una presión, pero también los alrededores ejercen una presión sobre el gas y hay un equilibrio mecánico. Entonces aquí las variables de estado pues van a ser la longitud, la tensión y como siempre pues la temperatura. ¿Cuál es nuestro modelo microscópico? Modelo micro, ya nada más le pongo así. Pues son átomos que están unidos por resortes. Átomos o moléculas. De hecho son átomos. Están unidos. Bueno, están en una red cristalina, es decir, están ordenados. Es diferente de un gas. En un gas los átomos son libres de moverse en el volumen que tienen a disposición. En un sólido, este es un sólido, los átomos están arreglados de cierta manera. Eso se le llama una red cristalina. Y esa red pues puede tener ciertas propiedades. Aquí en la figura los puse todos como cuadritos. Sí, es una red, sería una red cuadrada, pero no tienen por qué estar ordenados así. Podrían estar ordenados de diferente manera. Pero lo importante es que no se mueven libremente, sino que nuestro modelo físico es que están unidos entre ellos, entre los átomos. O sea, cada uno de estos es un átomo. Están unidos a través de resortes. Ese resorte a lo mejor es una interacción eléctrica entre los átomos. No es necesariamente que sean, no es literalmente que sean resortes, sino que esos resortes dan lugar a una fuerza que depende solamente de la distancia, una fuerza tipo restitutiva. Y esa fuerza puede tener un origen, de hecho tiene un origen más bien eléctrico, de las fuerzas eléctricas entre los electrones, protones que forman cada átomo. Pero de nuestro modelo sencillo son átomos unidos a través de resortes. Yo tengo una duda. Entre comillas, resortes. Sí. Ahí, esa es una variable mecánica, ¿no? Extensiva. Y entonces, ¿no deberíamos esperar también otra variable extensiva aparte de la temperatura? Pero lo primero que me dijiste no me dijiste más bien cuál era la variable. La longitud L debería ser extensiva porque Exacto. es de tipo mecánico. Bueno, eléctrico que estamos viendo. No,
Extensiva es porque, pues, la longitud precisamente depende del tamaño, Ah, ok. ¿sí? O sea, son las propiedades geométricas de la barra. Es el análogo del volumen en el gas. Entonces, Pero es porque, perdón, es porque son causadas por esas fuerzas, ¿no? Entonces, con eso se podría decir, pues ya esto es algo de tipo extensivo, ¿no? Algo, pues sencillamente que no sea de tipo térmico. más o menos, no. La longitud es, pues, el tamaño, literalmente. Son las dimensiones de la barra, excepto la A, que es constante. Por eso es extensiva. En efecto, las fuerzas que tengan los átomos, ese es el modelo microscópico, y el modelo microscópico en la termodinámica, pues, no le interesa en el sentido de que no puede decir nada, ¿sí? Es la física estadística la que me va a decir, bueno, mira, esas interacciones me da origen a tal cosa, ¿sí? Una de las cosas importantes es que la temperatura, ¿sí? Pero bueno, ahorita, para concretar, la longitud es la variable extensiva porque depende del tamaño, o sea, o sea, es claramente extensiva porque depende del tamaño, es literalmente el tamaño del sistema, ¿sí? Y en efecto, la tensión es la variable intensiva. Les digo, siempre vienen en parejas. Intensiva. Una extensiva y una intensiva. Y luego me preguntaste, ¿cuál es la temperatura? Bueno, no por definición, sino, o sea, esto es a veces por definición y a veces tenemos que decir, o sea, tenemos que justificar. Pero la temperatura es intensiva porque no depende del tamaño. ¿Sí? La ley cero no nos dice que la temperatura dependa del tamaño. ¿Sí? Entonces la temperatura es intensiva y me preguntaste cuál sería la extensiva asociada a la temperatura, de lo que me preguntaste, ¿no? Sí, pero ahora también me surgió la duda de por qué la tensión es intensiva. La tensión es intensiva porque no depende del tamaño. Fíjate que tú puedes tener una barra pequeña de cierta área y cierta longitud y una barra muy grande y, ejercer y tener la misma tensión. Déjame darte otra justificación de por qué es intensiva. Otra manera de ver cuando una variable es intensiva o extensiva es el sistema partirlo en pedazos, ¿sí? La temperatura es intensiva porque si partes el sistema en pedacitos, todos tienen la misma temperatura, si es homogéneo, como vimos, ¿sí? Que es lo que podemos suponer para no complicar las cosas. Si es homogéneo, pues todo tiene la misma temperatura. Entonces la tensión es intensiva porque, a ver, déjame ver si lo podemos ver así. Si, por ejemplo, esta barra la parto en una barra así, ve que su longitud pues va a cambiar, o sea, es menor a esta L, y eso, precisamente porque es intensiva. Ahora esta tensión que estoy ejerciendo aquí, si partiera el sistema, esta barra, esta tensión en principio se transmite y sería la misma que se ejerce aquí. ¿Sí? Por tercera ley de Newton, simplemente. Esta barra la puedo pensar como formada por esta y esta de acá. ¿Sí? Entonces, esta tensión que yo ejerzo aquí se transmite a este lado y es la misma, pensando idealmente todo. ¿Sí? Entonces, por eso es intensiva. ¿Te convence un poquito? Sí, es una propiedad que está en todos los puntos del sistema, ¿no? Ajá, exacto. Ajá, sí, sí, también lo pueden ver así. Las fuerzas suelen ser variables intensivas. Digo, sí, intensiva. La presión es intensiva.
Entonces, pero me habías preguntado sobre la temperatura y ya con eso termino, ya no me va a dar tiempo. ¿Cuál es la variable extensiva asociada a la temperatura? La entropía. La entropía es una variable extensiva y va a ser la asociada extensiva a la intensiva, que es la temperatura. Y eso quizás lo podamos ver, y si no, en un curso de termodinámica se ve más claro. Bueno, alguien pregunta, creo que es porque no depende de la cantidad de materia. Exacto, las variables intensivas no dependen de la cantidad de materia, del tamaño, de la cantidad del sistema, ¿sí? Bueno, creo que ya no me va a dar tiempo, pero después, la siguiente clase, seguimos con este sistema. Entonces tenemos estas variables y tenemos también el número de partículas, ¿sí? El número de átomos siempre. Y les digo, lo vamos a simplificar y aquí es constante. Entonces tenemos estas variables, vamos a pasar a hacer la diferencial y definir las susceptibilidades. Pero bueno, ya no me da tiempo. Aquí lo dejamos. No sé si tengan preguntas.